¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Miguel y el día de hoy vamos a ver qué es un sistema de medición y su relación con la información. Bueno, primero que nada les voy a explicar qué es un sistema. Y un sistema es un conjunto, más que nada a grosso modo, de algo. Sí, un conjunto ordenado de normas o procedimientos, así como de reglas o principios, o de elementos inclusive, pero que todo eso, que es un conjunto, va a trabajar en sí para llegar a un resultado o explicar un resultado. ¿Qué es una medición? Una medición es el resultado de medir. Pero, ¿qué es medir? El medir es comparar básicamente entre cierta cantidad de algo, de un objeto o de alguna distancia y luego se va a comparar contra su respectiva unidad que ya está preestablecida. O sea que si tú vas a medir, no sé, una casa, vas a agarrar un objeto que sería la casa y la vas a comparar con algo que ya está especificado, que son unidades de metros. Entonces ya de ahí se va a hacer una comparación y a partir de la unidad es de lo que se va a sacar. Muy bien. Ahora ya que vimos qué es un sistema y qué es medición, ahora vamos a ver qué es un sistema de medición. Ahora, un sistema, recordemos que es un conjunto de algo para llegar a un producto. ¿Ok? Ahora, un sistema de medición es un conjunto de normas o reglas o unidades ya preestablecidas para medir. Sí, para medir que lo que sea. Ya vimos que era medición. Como por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de medición de longitudes, que es para nosotros el metro, el kilómetro, la hectárea y cosas así. Centímetro. Para otros países, el sistema inglés, por ejemplo, tienen su propia medida, que son pulgadas, pies, yardas, millas y ese tipo. Entonces, son diferentes sistemas de medición. ¿Para qué? Para la misma cosa, pero son diferentes sistemas de medición. ¿Qué es una medida? Una medida es el resultado de una medición. ¿Y qué es esto? Es una unidad. Es lo que usamos para comparar al hecho de medir. Sí, es lo que nos vamos a referir con medida. Estos existen montones. ¿Y en qué radica? Radica en qué es lo que vas a medir, básicamente. O si tú vas a medir algo sencillo como lo que es, no sé, un vaso de agua, lo que vas a usar son medidas cúbicas, medidas de volumen. Si vas a medir longitudes de cuánto desde aquí a allá, lo que vas a usar va a ser medidas de longitudes, que son como metros. Así como existen varias, por ejemplo, de temperatura, existen dos tipos, grados Celsius, grados Fahrenheit, además de Kelvin y después están los de las masas, que como ya había hablado, de kilogramo, ese tipo de cosas. Pero esos son los básicos, son los que nosotros conocemos. También existen para medir diferentes cosas, como por ejemplo una partícula. Una partícula se puede medir con una medida de moles, ¿sí? O intensidad luminosa, inclusive podemos ver qué tanta luz existe y eso se mide con la medida de candelas. Ok, esos son ejemplos básicos. Ahora, si ya queremos irnos a cosas más hipotéticas, sería como por ejemplo en la astronomía, que tenemos las unidades astronómicas o el parsec, por ejemplo, o los años luces o la luminosidad solar, que son más que nada como son cantidades estratosféricamente enormes. Entonces son más hipotéticos, son más teóricos que reales. Así como también en la física cuántica y la relativa existe la velocidad de la luz en el vacío. Hay una constante que se llama de Planck. La constante de gravitación universal y demás cosas que total, al final de cuentas, todo esto es un conjunto de medidas. ¿Para qué nos sirven? Para medir algo en específico. Entonces, esto nos da la oportunidad de medir lo que sea que queramos y lo que sea que veamos en nuestro mundo. Ahora, ya que vimos todo lo que sería un sistema de medición, la medida, qué es medición y ese tipo de cosas, ahora vamos a ver qué objetos usamos cotidianamente para medir lo que está alrededor nuestro. Por ejemplo, agarramos un cuaderno
Y lo primero que hacemos es agarrar una regla para ver cuánto mide. Si queremos obviamente saber su medida. Aquí el objeto sería una regla. Si queremos medir una casa, agarramos una cinta métrica para estirarnos lo más que podamos, ayuda de otra persona para comparar el tamaño de la casa con las medidas. Eso es de longitudes. Ahora de volúmenes también existen como un tipo contenedores que tienen medidas también ya preestablecidas que, que tú vacías el contenido de, no sé, quieres saber cuánto mide, cuánto le cabe un vaso de agua. Ok, vacías el vaso de agua al contenedor y te indica, mide, no sé, 250 mililitros. Entonces, son los objetos más cotidianos que se pueden usar para medir algo sencillo. Sí, no nos vamos a poner a medir cuánta luz, intensidad de la luz y voy a sacar mi regla para medirla. No, son cosas más sencillas. Se necesitan a veces instrumentos o aparatos para medir, porque no tenemos tal vez un objeto lo suficientemente útil para compararlo. ¿Sí? Entonces, o grande para comparar tal vez una magnitud así. ¿Qué se usan? Instrumentos de medición para, no sé, quieres medir una cancha de fútbol. No vas a darte una regla y vas a poner eh, 30 centímetros por 30 centímetros un campo de fútbol que son como de 50 metros, ¿no? La verdad no sé cuánto mide un campo de fútbol. Pero sí, o sea, y para eso se necesitan instrumentos ya específicos que, por ejemplo, en ese caso es un tipo de rueda que tú vas arreándola, tú vas empujándola, la rueda va girando y va contando cada metro cada vez que gira. Entonces es una manera mucho más sencilla inclusive que una cinta métrica, porque también se pudiera una cinta métrica si uno se va al otro extremo y colocarla, pero existen ya instrumentos mucho más elaborados para medir lo que cuestiones más grandes y para eso se utiliza un sistema de medición, ¿sí? Entonces ya para medir cuestión de no sé cuánto gastas de gasolina en tu carro, vas a usar un sistema de medición. O sea, no vas a agarrar, no sé, la gasolina, la vas a poner en un contenedor y vas a decir, mire, su volumen es tanto. No, lo que necesitas saber es cuánto gastas. Entonces vas a usar un sistema de medición. O sea, con las unidades de medida, con reglas, con operaciones ya después de eso, vas a poder sacar cuánto es lo que gasta uno de gasolina, por así decirlo. Entonces, son los más, son los instrumentos o aparatos que se necesitan para medir. Ejemplos de unidades de medida relacionadas con mi forma de vida. Existen varios. Lo más cotidiano que puedo medir yo son cuestiones de hojas de papel. Si le quiero medir una hoja de papel para cortar algo, voy a utilizar una regla. Sí, entonces, y su unidad de medida de una regla son centímetros, que son muy sencillos. Si quiero medir, inclusive yo mido generalmente mucho tubos de PVC porque hago muchos proyectos. Entonces, lo que uso ya son inclusive metros. Sí, entonces ya es un sistema de medida de longitud. También me gusta mucho cocinar. Entonces, yo uso sistemas de medida de volúmenes. Sí, de cucharas, cucharadas, media cucharada y cosas así que ya vienen contenedores pequeños para saber cuánto va de cada ingrediente. Am, Otra unidad de medida. Yo como estoy en ingeniería también necesito medir mucho qué tanta memoria tiene una computadora. Sí, entonces yo uso lo que son de bytes y bits, que son más que nada para medir qué tanta capacidad le cabe a mi computadora. Eso es un sistema de medición ya también un poco más teórico, porque no es tanto físico de que vas a agarrar algo y lo vas a mover. No, o sea, es más de tú saber qué es lo que está haciendo la computadora y cómo lo guarda y cuánto guarda y básicamente eso. Además que también me gusta mucho de la física, entonces de astronomía y ese tipo de cosas. Y yo también utilizo, por ejemplo, no sé, en mi clase de física uso de unidades de gravitacionales, de luminosidad solar, parsecs, años luces, velocidad de la luz,
que ya son igual, son teóricos. De vida cotidiana también, algo sencillo, temperatura. Un termómetro y tiene sus grados centígrados y grados Fahrenheit. Es otro sistema de medición. Y electricidad también. En electrónica tiene sus sistemas de mediciones, tiene su, su instrumento para medir cuántos amperes, cuánto voltaje hay, cuánta resistencia. Entonces, que son unos aparatos también cuadrados que le conectas y ya te indica. Entonces es otro sistema de medición que yo uso, que son de intensidad de corriente eléctrica y ese tipo de cosas. Y de tiempo, por ejemplo, de tiempo, otro de los más comunes, que es minutos, segundos, horas, y días, meses, semanas, años, décadas y cosas así. Entonces, y eso es lo que estamos usando todo el tiempo. Digo, ¿cuánto vas a estar? 15 minutos. Y ya, más o menos eso. Llego una hora. Una hora, no sé, ahorita dame 5 segundos en leer esto y ya te contesto. Entonces, son de los más típicos. Bueno, 5 cosas que se miden de forma cotidiana en mi casa. Lo más cotidiano que nosotros medimos es el tiempo. Sí, lo medimos no con un aparato, tanto. O sea, generalmente son con aproximaciones. Es de, llego en 15 minutos, en 30 minutos a la comida, vamos en una hora y cosas así que no medimos exactamente ese tiempo. Pero sí, aparte, cuando cocinamos, pues sí lo utilizamos mucho. Am, ¿Qué más? Ah, la cocina, nosotros medimos bastante ingredientes porque nos gusta cocinar. Entonces, utilizamos todo el tiempo medidas de volúmenes y cosas así. Y lo medimos con recipientes ya marcados. Sí. Y también existen unos tipo cucharitas que son para ver cuánta cuchara, cuánto es una cuchara, cuánto es media cuchara y cosas así. Otro. A mi mamá le gusta mucho coser en tela, entonces mi mamá mide bastante em, telas con cinta métrica para hacer medidas, sus vestidos y cosas así. Entonces usa bastante la tela. Utilizamos la temperatura, sí, la temperatura para medirnos cuando estamos, por ejemplo, enfermos. Pues medimos la temperatura para saber el grado de cocción que tiene un pollo, por así decirlo, medimos temperatura. Y cosas así, utilizamos termómetros especiales, o sea, si es para comida, pues tenemos nuestro propio termómetro. Si es para las personas, nosotros tenemos un termómetro especializado. Hablando sobre la relación que existe entre la información y los sistemas de medición, es muy interesante porque se trata más que nada sobre mi carrera. Mi carrera es ingeniería en sistemas computacionales. Y por ejemplo, ya de manera digital, la información se almacena en unas unidades de medida que son teóricos, que no son físicos. ¿Sí? Entonces, y estos son de manera de bits. Entonces, estoy llevando, de hecho, una materia sobre eso, de cómo se almacena información en un nivel de bits. Y existe una fuerte relación porque nuestro sistema es ese, es megabyte, gigabyte, kilobyte, un byte, un bit, y cómo se va midiendo en comparación a un cierto dato, un número, por ejemplo, un archivo, un video, un tipo de cosas, tiene un peso en una computadora, ¿sí? Entonces, la información se puede medir, claro que se puede medir, y utilizamos distintos sistemas de medición. O sea, básicamente la información es tan vasta que obviamente tenemos que tener una manera de medirla. Si es digital debería ser esa. Si es en físico,
existen lo que son los libros, existe lo que son artículos, revistas, ese tipo de cosas, en el que ya lo que podamos medir es algo más físico. Entonces, pero ya a nivel de información en una computadora, tenemos nuestros sistemas de medición ya específicos que nos ayudan a saber en dónde está primero almacenada la información, qué tanto vamos a utilizar de uno para no gastar de otro, cómo lo vamos a meter, cómo lo reconoce la computadora, cómo lo puede tener así en cualquier momento cuando uno lo necesita. Entonces, es, es interesante la relación en que existe la información con los sistemas de medición. Creo que estaba en el Moodle, en la liga. Lo vi y me pareció primeramente muy interesante. Es un tema muy que realmente me gustó. En de cómo estamos afectando, siendo felices al mundo. Y bueno, él básicamente implementa sistemas y habla sobre unos conceptos de sistemas. Por ejemplo, uno que se llama el poco el de retroalimentación, que es una cosa que yo veo en mi carrera, por ejemplo. Y me parece muy interesante porque es cierto, o sea, realmente nosotros estamos basados en el ahora, ¿sí? Entonces, bueno, él ya explica más a fondo de eso, pero a lo que voy es a los sistemas que implementa. Él primero quiere implementar un sistema o no implementa, o sea, da un ejemplo de cómo se mide la felicidad en una persona. Y ya explica más o menos eso. Y ya al final nos da una serie de pasos, un sistema de pasos que seguir para poder ser un poco más felices en el sistema de misión de felicidad que él tiene. Sí, entonces nos da consejos de estar conectados con las personas que amas, estar activo, o sea, si vas a hacer, o sea, si puedes estar aquí llorando, a mejor irte a correr, actívate. Ah, también dice de aprende, nunca pares de aprender, que es un muy, muy interesante. Pero bueno, estos son ejemplos de lo que él dio, ya le explica más a fondo y todas esas cosas, pero a grosso modo, él, él implementa sistemas, más que nada, o sea, serie de pasos, o inclusive una de medición de qué tan felices somos y cómo está afectando al planeta el hecho de nuestra felicidad y nuestra percepción que está muy diferente y total, o sea, realmente eh, está muy interesante el artículo y trata sobre eso.